Buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Somos alumnos de la Universidad Politécnica del Centro. Actualmente estamos cursando el quinto cuatrimestre. Somos el grupo número 2 de la carrera mecatrónica. Y el nombre de nuestro equipo es Los No Tan Tristes. Está integrado por los alumnos Jesús Iván Martínez Hernández, Roberto Maínez Izquierdo y Gustavo Salvador Marcos. La materia del cual es este trabajo es procesos de manufactura a cargo del maestro Alejandro Camacho Morales. El tema que nos fue dado es el de procesos de recubrimiento y deposición. Comenzaremos con esta presentación y espero sea de su agrado. Bueno, tenemos que empezar a conocer qué son los procesos de recubrimiento y deposición. Creo que es algo que algunas personas tenemos a la vista, o bueno, el primero, el de recubrimiento, todas las personas en algún momento de la vida lo hemos visto. Y por otro lado, el de deposición es un poco diferente, pero igual hay que saber identificarlo. Bueno, empezaré diciendo que el recubrimiento consta de un material que es depositado sobre la superficie de un objeto, por lo general, dominazo sustrato. En muchos casos, los recubrimientos son realizados para mejorar algunas propiedades o cualidades de la superficie del sustrato. Aquí es donde les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo de recubrimiento muy básico sería: nosotros comemos en una mesa, así como también hacemos tarea en una mesa, ya sea de metal o sea de madera. Pondré el ejemplo que tenemos una mesa de madera. Si se dan cuenta, la mesa de madera, algunas tienen un brillo que se ve muy bonita y está lisa, completamente lisa, bien lijado, y su acabado es muy bello. Pero la madera que venden las personas que solamente venden de pino se ve muy rústica. Pero hay algo que le da un color diferente, así como también una vista muy diferente y muy elegante, que es a lo que nosotros le llamamos barniz. El barniz es puesto en una mesa por medio de un proceso de recubrimiento, por lo que les dije que era algo muy sencillo, un ejemplo muy básico y muy sencillo. Pero es ahora a como les voy a explicar también qué son el proceso de deposición. Se dice, se argumenta que es un proceso termodinámico en el cual un gas se transforma en un sólido, también conocido como de sublimación o sublimación inversa. El proceso inverso de la deposición es la sublimación. Es aquí donde les voy a dar otro ejemplo. Algunas de las personas que usan lentes, la verdad, yo no les habría decir pues realmente cómo es, porque yo no los utilizo, pero por lo que he visto y así como personas conocidas me han contado, a veces cuando van manejando en la noche y las luces de otros carros les da directo, pues los enluza, vaya la redundancia. Y de hecho a una persona normal igual si se queda viendo directo, los enluza, pero otras que van viendo a su carril y el otro carro lógicamente viene de otro carril, aún así los enluza. Es aquí donde entra a una capa que tiene que ir en los lentes, que es el antirreflejante. Pues sí, el antirreflejante se pone en los lentes por medio del proceso de deposición. Como pueden ver aquí en la diapositiva, aquí se puede apreciar las partes que se dan en un proceso de recubrimiento en la industria, así como en uno de deposición, al igual en la industria. Está señalado cada uno con sus flechas. Bueno, nos dice que los productos hechos de metal casi siempre están recubiertos con pintura, chapeado u otros procesos. Las principales razones para cubrir un metal son 7 en total, por lo que pueden verlas aquí. Yo se las voy a ir también comentando. Proporcionar protección contra la corrosión. En el caso de los metales, si se dan cuenta, una mesa cuando nosotros la dejamos afuera de casa o en un lugar donde está a sol y agua, como se le llama, normalmente la mesa después de un tiempo empieza a tornarse un poco naranjoso o al igual de un poco café. Y en algunos casos, si nosotros le ponemos el dedo, se va cayendo poco a poco la pintura hasta después comenzar a caerse el fierro o el metal. Eso es lo que se llama corrosión o herrumbre. Y los procesos, este proceso se utiliza mayormente para poder protegerlo. Al igual, por ejemplo,
Cuando una mesa no está todavía que se está cayendo el metal, pero ya se está viendo corrosión, normalmente se lija, se le da un lijado y se le aplica una pintura para que vuelva a quedar bien. Como segundo, tenemos mejorar la apariencia del producto. Por ejemplo, para proporcionar un color, unas texturas específicos. Es lo que les comenté acerca de la mesa, que se le aplica el barniz. Aumentar la resistencia del desgaste y o reducir la fricción de la superficie. Tal vez podríamos decir lo que es para que en cierto punto que se pueda tener un soporte bueno o que esté estática en el lugar donde nosotros lo queremos colocar. Nos dice también que incrementar la conductividad eléctrica. Esa es otra de las razones para cubrir un metal. Y nos dice también que aumentar resistencia eléctrica. Esa es otra que también nos da. Así como también, por último, tenemos reconstruir las superficies gastadas o erosionadas durante el servicio. Pues ya ven que a veces se va cayendo la pintura como va uno utilizando las cosas. Dice, algunas veces los materiales no metálicos también se recubren. Podemos dar ejemplos comunes, es lo que les voy a dar, que son piezas plásticas recubiertas para darle un aspecto metálico. Si han visto, no sé, como por ejemplo algunas como estrellas o de hecho algunas partes de los carros que se ven como si fueran de metal y realmente son plástico. Es aquí donde entra en los materiales no metálicos que también se recubren. Nos dice también que el recubrimiento antirreflejante aplicado a los lentes de cristales ópticos, que es lo que yo les había comentado. Y como tres ciertos procesos de recubrimiento y deposición usados en la fabricación de chips semiconductores y tarjetas de circuitos impresos. Bueno, comenzaremos hablando acerca de los chapeados y procesos relacionados. Para empezar, tenemos que empezar a saber qué es un chapeado. Nos dice que implica el recubrimiento de una capa delgada metálica sobre la superficie de un material del sustrato. Por lo general, el sustrato es metálico. Aunque existen métodos para chapear piezas plásticas y cerámicas, la tecnología de chapeado más conocida y de mayor uso es la galvanoplastía. Bueno, comencemos hablando acerca de este tema. Aquí al lado les puse un pequeño ejemplo de qué es la galvanoplastía. Como pueden ver aquí tenemos un ejemplo de qué es la galvanoplastía, pero yo igual les voy a comentar qué es. Es también conocida como electrochapeado o chapeado electroquímico. Se le llama así al proceso en el cual se depositan iones metálicos en una solución electrolítica sobre una pieza de trabajo que funciona como cátodo. El ánodo está hecho del metal que se recubre y por lo tanto funciona como fuente del metal chapeado. Se pasa corriente directa en un transformador externo entre el ánodo y el cátodo y el electrolito es una solución acuosa de ácidos, bases o sales que producen corriente eléctrica mediante el movimiento de iones metálicos del chapeado en una solución. Pues es aquí como lo pueden ver. Nos dice que el cátodo es la pieza de trabajo, que es la que tenemos aquí en medio, mientras que el ánodo es el metal para chapeado, que es el que tenemos aquí. Y estas corrientes, y esto que estamos viendo aquí, estas corrientes son los electrolitos. Y el tanque de chapeado, pues es la superficie en la que se están introduciendo tanto el cátodo como el ánodo. Nos dice que el chapeado electroquímico se basa en dos leyes de la física de Faraday. En resumen, y para los propósitos de este texto que yo les estoy mostrando en la imagen, pero al igual les estoy diciendo y explicando, las leyes establecen que 1. La masa de una sustancia liberada de electrolisis es proporcional a la cantidad de electricidad que pasa por la celda. Y 2. La masa del material liberado es proporcional a su equivalente electroquímico, la relación de peso atómico sobre valencia. Bueno, aquí como pueden ver, como les comenté, de este lado, aquí pueden ver en la parte baja, pueden ver como un ejemplo claro de cómo se hace la galvanoplastía. Seguimos. El chapeado en tambor. Este es un chapeado que la verdad es muy conocido y esa es uno de los de mayor frecuencia. Se realiza en tambores giratorios orientados en forma horizontal o en un ángulo oblicuo, que es de 35 grados. El método es conveniente para el chapeado de muchas piezas pequeñas en un lote. El contacto eléctrico se mantiene a través de la acción de frotado de las piezas entre sí y mediante un conductor conectado externamente que se proyecta dentro del tambor.
¿Existen limitaciones para este? Claro que sí. Para el chapeado en tambor, la acción de frotado inherente al proceso puede dañar las piezas de metal suave, los componentes roscados, las piezas que requieren buenos acabados y las piezas pesadas como bordes afilados. Pues como pueden ver, existen limitaciones y por lo mismo hay diferentes procesos de chapeado, así como también diferentes procesos de recubrimiento y de posición que se van utilizando en diferentes partes, así como con diferentes materiales, al grado de que todos puedan funcionar para llegar a un resultado bueno y que sea conveniente. Por ejemplo, aquí podemos ver que tiene una limitación el chapeado en tambor, y pues puede que haya otro o hay otro proceso que puede tener pues mejores resultados del que nosotros vamos a tener si implementamos esto y con los riesgos que nos está diciendo aquí. Bueno, vamos a pasar con el chapeado en estantes. Dice que en este se usa para piezas que son demasiado grandes, pesadas o complejas. Para el chapeado en tambor, ¿vieron? Es lo que les comentaba. Hay piezas demasiado grandes, así como pesadas o complejas, que el chapeado en tambor realmente no puede hacer. Para eso está el chapeado en estante. Los estantes están hechos de alambre de cobre de calibre grueso, con las formas adecuadas para sostener las piezas y conducir la corriente a través de ellas. Los estantes están fabricados de modo que las piezas de trabajo puedan colgarse en ganchos, sostenerse con sujetadores o cargarse en canastas. Para evitar el chapeado del cobre mismo, los estantes se cubren con aislante, excepto en las partes donde existe contacto. Y aquí, como pueden ver, aquí les muestro una imagen de una máquina de chapeado en estantes. Pues mayormente es una base en el que van pasando los objetos y es donde se va produciendo el chapeado. Prosigamos. Aquí, como pueden ver, tenemos 3 tipos de chapeados, los cuales son muy interesantes. El chapeado en tiras es un método de alta productividad en el cual el trabajo consiste en una tira continua que se jala a través de la solución de chapeado mediante un riel de alimentación. El alambre chapeado es un ejemplo de una aplicación adecuada. Con este método también pueden chapearse piezas pequeñas en láminas metálicas unidas en una larga tira. Mayormente en tiras se le llama que son para piezas pequeñas. Queremos utilizarlo para piezas muy pequeñas, como para diferentes materiales que tienen un volumen o así como un tamaño reducido para la industria. Hablaremos del chapeado con zinc. Se dice que incluye sujetadores, artículos de alambres, cajas para interruptores eléctricos y diferentes piezas de lámina metálica. El recubrimiento con zinc sirve como una barrera que se sacrifica para evitar la corrosión del metal subyacente. Como mayormente, por lo que se investigó, se dice que el chapeado con zinc se utiliza para metales que tienen tendencia o tienen mucha vulnerabilidad a diferentes cosas del ambiente para que empiece a nacer corrosión en ellos, por lo que se utiliza el recubrimiento del zinc para darle una mayor durabilidad, así como para que tenga un riesgo menor. El chapeado con níquel. Se usa para resistir la corrosión con propósitos decorativos sobre el acero, el latón, las fundiciones de troqueles de zinc y otros metales. Las aplicaciones incluyen el acabado interior automotriz en otros bienes de consumo. El níquel también se usa como una cubierta de base bajo una chapa de cromo mucho más delgada. Como pueden ver, es lo que decía, que son para propósitos decorativos. Pueden ser para pequeños detalles como lo pueden ser que si chapas de automóviles, diferentes cositas metálicas que uno puede encontrar en un automóvil, así como igual en una puerta. Pero ahí es donde entra igual el término decorativo, porque igual se puede utilizar sobre diferentes decoraciones que utilizan las mujeres, así como los hombres, como pulsos de acero inoxidable, así como diferentes anillos, así como pulseras, aretes, que se les llama de laminado, algo así, y también pues de acero inoxidable. Es aquí donde se puede utilizar este proceso de chapeado con níquel. Y pues, como les comenté, espero que esto les haya servido mucho y espero haya sido de su agrado lo que les compartí. A continuación les dejaré con mi compañero Roberto para que les siga explicando los diferentes procesos. Muchas gracias por su atención.
Chapeado con plomo estaño es es una técnica que involucra la inmersión en caliente. El elemento predominante es el plomo, pero el estaño también es importante ya que garantiza la buena adhesión. Se usa ampliamente para proteger contra la corrosión de latas de estaño y otros contenedores de alimento, como puede ser envases de leche, por ejemplo. También se usa para mejorar la soldabilidad de conectores eléctricos. Chapeado con cromo. El chapeado con cromo consiste en depositar capas finas de cromo mediante la galvanoplastía. Ese proceso sirve mucho para el aspecto estético, pero también es muy útil para aumentar la dureza del elemento, hacer que sea más fácil de limpiar y también aumenta su resistencia. El electroformado es un proceso de recubrimiento muy similar, casi prácticamente igual al de la galvanoplastía, pero con la diferencia de que el espesor del chapeado es más grueso. Los patrones usados en el electroformado son sólidos, por lo que tienen una geometría que permite la remoción de la pieza. Cabe mencionar que se puede aplicar el electroformado, se puede aplicar a las piezas, a los moldes finos para lentes, discos compactos y de video y placas para estampar e imprimir. Chapeado sin electricidad. Este proceso es muy recomendable, ya que no utiliza una fuente externa de corriente eléctrica, sino que solo utiliza reacciones químicas. Entonces eso lo hace un proceso muy barato y bastante sencillo de hacer. La inmersión en caliente es un proceso en el que el sustrato metálico se sumerge dentro de un baño fundido de otro metal, de un segundo metal. El metal que está siendo cubierto, que está siendo bañado, debe tener una temperatura de fusión más alta que el segundo. La inmersión en caliente recibe diferentes nombres según el recubrimiento. Si el recubrimiento es de zinc, se llama galvanizado. Si el recubrimiento es de aluminio, es aluminizado. Si el recubrimiento es de estaño, se llama estañado. El proceso de recubrimiento por conversión es un proceso de limpieza de varios pasos para eliminar la suciedad, contaminación orgánica, óxido por contaminación, óxido de la superficie y microestructuras. El recubrimiento puede ser, es una película delgada puede ser de óxido, fosfato o cromato.
sobre una superficie metálica mediante reacción química o electroquímica. Ahí existen dos tipos de tratamientos químicos y anodizado. La primera es procesos que implican solo una reacción química. La segunda categoría es el anodizado, en el cual se produce un recubrimiento de óxido mediante una reacción electroquímica. Deposición física de vapor. Es un grupo de procesos en los cuales un material se convierte en su fase de vapor mediante una cámara de vacío y se condensa sobre una superficie de sustrato como una película muy delgada. Evaporación al vacío. El material se deposita en algo llamado fuente que se calienta lo suficiente para evaporarse para que el material se evapore. Dado que el calentamiento se obtiene al vacío, la temperatura requerida para la evaporización es significativamente menor que la temperatura correspondiente requerida a la presión atmosférica normal. Bombardeo con partículas. Involucra el bombardeo de material de recubrimiento catódico con los iones de argón, lo que provoca que los átomos de la superficie escapen y se depositen en un sustrato, formando una película delgada sobre la superficie. El sustrato debe colocarse cerca del cátodo y, por lo general, se calienta para mejorar la unión de los átomos del recubrimiento. Chapeado iónico. Usa una combinación de bombardeo con partículas y evaporación al vacío para depositar una película delgada sobre un sustrato. El proceso funciona de la siguiente manera. El sustrato se prepara para que funcione como cátodo en la pieza superior de la cámara y el material fuente se coloca debajo. Después se establece un vacío en la cámara. Se inyecta gas argón y se aplica un campo eléctrico para ionizar el gas y establecer un plasma. Esto produce un bombardeo iónico del sustrato, por lo que su superficie se frota para una condición de limpieza atómica. El material fuente se calienta lo suficiente para generar vapores de recubrimiento. Deposición química de vapor. Implica la interacción entre una mezcla de gases y la superficie, lo que provoca la descomposición química de algunas de las partes del gas y la formación de una película sólida en el sustrato. Las reacciones ocurren en una cámara de reacción sellada. El producto de la reacción, ya sea en un metal o compuesto, forma un núcleo y crece en la superficie del sustrato para formar el recubrimiento. Recubrimiento orgánico. Son polímeros y resinas producidos en forma natural y sintética, generalmente formulados para ser aplicados como líquidos que se secan o endurecen para formar películas superficiales. Los recubrimientos orgánicos se formulan de la manera que contiene lo siguiente. Los aglutinantes en los recubrimientos orgánicos son polímeros y resinas que determinan las propiedades estado sólido del recubrimiento, como es la resistencia, propiedades físicas y la adhesión a las superficies del sustrato. Los tintes son productos químicos solubles que dan color al recubrimiento líquido, pero no ocultan la superficie que se encuentra debajo. Los solventes
Se usan para disolver el aglutinante y ciertos ingredientes en el recubrimiento líquido. Los aditivos en los recubrimientos orgánicos influyen a los dispersantes, insecticidas y fungicidas, espesantes, estabilizadores de congelación de hielo, estabilizadores de calor y luz, agentes coalescentes, plastificantes, desepumantes y catalizadores para promover la cadena de transversales. Recubrimiento pulverizado. Los recubrimientos pulverizados se clasifican como termoplásticos o termofijos. Los polvos termoplásticos más comunes incluyen el cloruro de polivinilo, el nylon, el poliéster, el polietileno y el polipropileno. Los polvos que recubrimiento termofijo comunes son epóxidos, poliésteres acrílicos. Se aplican como resinas no curadas que se polimerizan y forman cadenas transversales cuando se calientan o reaccionan con otros ingredientes. La cama fluidizada es una alternativa de uso menos frecuente que la aspersión electrostática. Procesos de recubrimiento térmico. Estos usan energía térmica en diversas formas para aplicar un recubrimiento cuya función es proporcionar resistencia contra la corrosión, la erosión, el desgaste y la oxidación de altas temperaturas. La aspersión térmica se aplica a materiales de recubrimientos fundidos y semifundidos sobre un sustrato donde se solidifica y adhiere a la superficie. Puede aplicarse en una variedad de materiales de recubrimiento. Las categorías son metales puros y aleaciones metálicas, cerámicas, otros compuestos metálicos, ya sean sulfuros o silícicos, compuestos de carmet y ciertos plásticos. Chapeado mecánico. Se frotan de un tambor las piezas que se ven a recubrir, junto con polvos metálicos para chapeado, cuentas de vidrio y productos químicos especiales para promover la acción del recubrimiento. Conforme se frota la mezcla, la energía mecánica del tambor rotatorio se transmite a través de las cuentas de vidrios para golpear los polvos metálicos contra la superficie de dicha pieza, lo que ocasiona que una unión metálica o metalúrgica. Los metales depositados deben ser maleables para obtener una unión satisfactoria con el sustrato. Entre los materiales que se usan para el chapeado se encuentra el zinc, el cadmio, el estaño y el plomo. Eso sería todo de nuestra parte. Gracias.